Para mí es un gusto y un placer presentarles desde Colombia al máster Julián Vargas Bedoya. Don Julián, adelante. No sé si me escucha. Sí, Daniel, muchísimas gracias. Un gusto. Me indican, por favor, si a mí me escuchan desde allá. Vamos a compartir la pantalla. Fuerte y claro, don Julián. Gracias. Bueno, espero, por favor, ahí me indiquen si se está viendo la pantalla. Bueno, todo bien hasta ahora. Pues, muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar entonces de la Asociatividad para el Desarrollo Empresarial. La agenda propuesta contiene 7 puntos y al final pues vamos a tener unas preguntas. Vamos a iniciar entonces para entender qué ha pasado con el mundo actual y por qué esta situación con las empresas. Entonces, en el mundo actual, pues nosotros tenemos un acelerador de cambio muy importante, que es la actual emergencia sanitaria, en la cual nosotros pues no estábamos preparados ni en Colombia ni en América Latina, y pues en el caso específico en Costa Rica todavía tenemos situaciones particulares en el tema de la economía y donde esta coyuntura nos llevó a adaptarnos a una temática pues para la cual nosotros no estábamos preparados, que era la mediación tecnológica y virtual. Esta aceleración de cambio entonces nos ha llevado a unos panoramas muy inciertos, donde pues nos preocupamos más por el abastecimiento que por consumir o gastar en otros recursos, los cuales no consideramos tan meritorios en estos momentos. Además de eso, entonces, habría que entender desde el punto de vista de las organizaciones que existen unos nuevos paradigmas a nivel interno de la organización, como lo es la entrega de calidad total, una reingeniería en los procesos y además de eso, pues una situación de mejoramiento continuo como lo es el Kaizen. ¿Con qué competimos acá y qué buscamos nosotros como empresarios? Buscar tener este tipo de competencias a nivel de nuestras organizaciones. Primero, disminuir los costos y aumentar la productividad. A nivel completo de la firma, entonces, también se cambian unos nuevos paradigmas, donde hay que tener en cuenta las alianzas estratégicas, la creación de redes. De esto, entonces, surge el tema de la asociatividad. De la asociatividad hay muchas formas de poderla realizar y dentro de ellas, pues, están los clústeres y la colaboración en cadenas productivas. ¿Y esto por qué? Pues la razón principal de esto es que tiene un objetivo fundamental y es ser competitivo. Entonces, los quiero colocar en el contexto de una de las ciudades más importantes para Colombia, como lo es Bogotá. En Bogotá se concentran más de 6,5 millones de empresas, de las cuales pues tenemos el 25% de la población en Colombia y se genera el 90% de los empleos, en su gran mayoría entre las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. Resultado de esta situación en Bogotá, Colombia, pues casi que cada año a la Cámara de Comercio de Bogotá se postulan 10,000 nuevos emprendimientos. Y de esos 10,000 emprendimientos que se postulan cada año, pues el 35% muere en el primer año, el otro 35% en el segundo año, y la habilidad que ha realizado la Cámara de Comercio de Bogotá solamente sobrevive en emprendimiento. ¿Significa eso entonces? Tenemos un problema bastante drástico en una situación importante con el tema de la competitividad, porque uno de los indicadores fundamentales para ser competitivos tiene que ver con la duración en el tiempo. Y pues en este momento no estamos presentando, digamos, esa situación.
Creo que pasó algo con la cámara. ¿Me confirmas, por favor, Sí, es Daniel, que si se me estaba escuchan? pegando un poco ¿cómo se llama? El vídeo y se estaba pegando la transmisión también, entonces le apagué un momento el vídeo para ver si mejora, don Julián, Ah, disculpe. bueno. No se preocupe. Bueno, mil gracias. Bueno, entonces con esa situación que les comentaba de competitividad, tenemos que entender que durante los últimos 25 años han habido grandes transformaciones. Uno desde el punto de vista de la tecnología y otro desde el punto de vista de los mercados. ¿Cuáles son esas situaciones a las que nos abocan en América Latina para que los emprendimientos no pues puedan tener esa variable tan importante que es la supervivencia y la durabilidad durante el tiempo para poder ser competitivos? Pues digamos que se han desarrollado múltiples estudios donde se ha entendido que uno de los grandes problemas, primero de los microempresarios o de los dueños de pequeñas y medianas empresas, es que no hacen planeación. La otra tiene que ver con la investigación de mercados. No se realizan estudios de mercados previos a la realización del negocio. Y una tercera, pues tiene que ver con la accesibilidad al tema de créditos o de financiación, donde pues son tres de los ítems que presentan dificultades y hay grandes transformaciones desde el entorno político y desde el entorno económico. Si lo miramos desde el entorno político durante los últimos 25 años, pues ha habido una modificación en el mapa político ideológico de Europa y Asia, ¿cierto? Una reducción en el tamaño de esos estados, especialmente en Europa, y en el cual pues se da una reducción de aranceles y subsidios, pues que era un modelo político que se manejaba desde el tema del proteccionismo económico que se daba. Cuando miramos entonces también desde las transformaciones económicas, sigue el predominio de la concepción neoliberal, entonces la política de liberación de nuevos mercados, que en Colombia se va dando desde el año 1991 y que casi que se extiende por esas mismas fechas hacia América Latina. Y entonces eso benefició fue pero a los grandes capitales, a las grandes firmas, especialmente aquellas que eran las firmas transnacionales. Entonces, sumado a eso, tenemos entonces los siguientes antecedentes. La apertura económica a capitales y firmas transnacionales tuvieron las siguientes consecuencias. Primero, la desaparición en 10 años por lo menos de 1.000 empresas medianas y grandes, en el caso colombiano, y la desaparición de alrededor de 5.000 pequeñas empresas. Eso no solamente se vio reflejado en Colombia, sino que se vio reflejado en toda América Latina, desde México hasta Chile, entendiendo que nosotros como latinoamericanos no estábamos preparados para poder confrontar el tema de la globalización y de las exigencias del mercado mundial que se estaba preparando, se estaba dando en ese momento. ¿Qué pasó en el país en particular, en el caso colombiano? Pues hubo un aumento extraordinario de la informalidad y la desesperanza de los empresarios. Entonces, muy particularmente, consecuente con esto, en nuestro país, la gran mayoría de facultades donde se hacen estudios de educación superior tienen el programa de administración de empresas. Pero resulta que estamos preparando administradores de empresas para que sean aquellos que lideren y gestionen esas empresas, pero que lamentablemente no se están preparando 20 años después de que se da esta apertura económica para poder prepararse y tener las herramientas suficientes a los embates de las grandes organizaciones transnacionales, las cuales se absorben y las cuales acaparan el mercado de todos y cada uno de los países. Entonces, consecuencia de eso, nos hacemos una pregunta y es, ¿cuál sería la mejor manera de poder abordar desde el empresariado propio local el poder ser competitivos frente a esas grandes empresas? Entonces, surgen varias respuestas, pero vamos a mirar cuál es el perfil que se ha tenido en Colombia del estudio de lo que es un empresario dueño de una pequeña y mediana empresa. En los dueños o propietarios que gerencian las pequeñas y medianas empresas tienen las siguientes características. La mitad de ellos gestionan las empresas y son los dueños. Surgen entonces un tema de famiempresas, donde la gran mayoría para tomar decisiones
pues tienen muchos cuestionamientos porque son aquellos familiares que le ayudan también a la gestión de la misma organización y entonces lamentablemente no se optimizan las mejores decisiones ni los recursos de tal manera que permitan el desarrollo y el avance empresarial que se necesita. Las 3/4 partes de estas pymes tienen más de 10 años gestionando la empresa y entonces, como vuelvo y le repito, el tema de usted poderle decir a un familiar que tiene que mejorar, que tiene que buscar un desarrollo mucho más de un perfil de liderazgo para llevar a la empresa a otro nivel, pues a veces restringe la evolución de las mismas empresas. Otra de las características tiene que ver con que el perfil del empresario juega en ser el principal gestor y en el 64% ellos se dedican a la administración y el otro porcentaje importante que ocupa como tal el nivel de la gestión empresarial tiene que ver con el tema de las ventas, ocupando un 16%. El 70% de los gerentes de estas pymes han adelantado estudios superiores y uno de los detalles es que muchos no lo han terminado. Entonces hablamos de que en el caso colombiano está repartido entre un 50% que empiezan, se quedan con sus tecnologías, pero no avanzan hacia el nivel profesional. Y los gestores de las pymes, pues son gerentes jóvenes. Dentro de la última encuesta que se realizó por parte de FENALCO, el 56% de los empresarios o dueños de pymes en el caso colombiano tienen entre 25 y 45 años. Es pues este rasgo en particular y todo este perfil para conocer los gerentes de estas pymes tiene que ver justamente con la preparación que ellos deben tener para poder estar preparados frente a la exigencia del mercado global y enfrentarse a empresas transnacionales. Bueno, hay un dicho muy importante en el mundo de los negocios y de la política que dice que esos espacios no se ceden, sino que se arrebatan. ¿Y cómo podemos lograr que un espacio que tenemos en cada uno de nuestros países, un nicho de mercado que es propio de cada uno de nuestros países, se logre mantener, se logre respaldar para que podamos ser competitivos frente a la entrada de empresas transnacionales? Pues una de ellas es justamente la gestión estratégica de redes empresariales de carácter asociativo. Y el objetivo de esto entonces es entender que hay que cooperar para poder competir. Si el tema de muchas empresas de pequeño tamaño se unen para poder gestionar sus propios recursos, como lo expone Michael Porten en su libro El Diamante Competitivo, pues podríamos tener estrategias de poder tener poder de negociación con los proveedores, poder de negociación con los clientes, poder de negociación con el gobierno, poder de negociación con el sector industrial. ¿Qué se entiende entonces por asociatividad? La asociatividad entonces surge de la unión de las voluntades que hay entre los dueños de esas empresas y tienen que perseguir unos objetivos comunes. También se entiende por asociatividad el proceso aquel que exige un compromiso para que en conjunto y en cooperación entre varias partes se logren unos resultados. Hay algunos problemas que tenemos con la asociatividad, que más adelante se los voy a demostrar, para que entendamos por qué, si esta es una de las iniciativas que nos puede salvar la situación de poder ser más competitivos como dueños de empresas, ¿por qué no los estamos desarrollando? ¿Qué podemos adelantar más también para entender este tema de la asociatividad empresarial? Es un proceso de cooperación entre las mismas empresas. Y esto es muy importante. No necesariamente porque yo esté cooperando con otro, voy a perder mi autonomía. Usted decide voluntariamente participar y buscar resolver objetivos comunes. Y como les dije inicialmente, hay múltiples formas de asociatividad que no necesariamente le exigen el hecho de que usted tenga que absorber su empresa o destinar su empresa o someter su empresa a los lineamientos que otra en tamaño más grande decida qué hacer con la suya.
Por eso es que la asociatividad empresarial es la mejor forma de poder desarrollar en conjunto iniciativas que me permitan revisar en qué soy débil para poder ser mucho más competitivo y gestionar muchísimo más los eslabones necesarios de la gerencia a nivel de la empresa. Adicional a eso, entonces, este concepto sobre la asociatividad define el tema del compromiso frente a algo que he mostrado en diapositivas anteriores que indica que necesitamos desarrollar objetivos y metas comunes. ¿Por qué? Digamos, estamos preparando a muchos estudiantes futuros, gerentes futuros, administradores de empresas, pero que lamentablemente no tienen la concesión de poder adelantar dentro de sus trabajos de grado la posibilidad de crear de una vez una asociación entre sus propios compañeros o entre las mismas redes de empresas entre universidades que conozcan para poder fomentar el desarrollo empresarial que tanto necesitamos. La importancia empresarial en estos países pues demuestra que una empresa genera dinamismo en el aparato económico de cualquier nación y especialmente en el tema local. No sé cómo sea la situación en Costa Rica, pero en el caso particular colombiano, el tema del desarrollo empresarial se genera en las grandes ciudades y en el caso particular de Colombia son 4 grandes ciudades que tienen el mayor conglomerado de empresas. Y existe un gran resto de la población que se encuentra rezagado, que no ha desarrollado un tema propiamente empresarial ni industrial que le permita a sus comunidades mantenerse y surgir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ha habido un desplazamiento, ha habido una situación particular de la disminución del censo de la población de ciertos municipios o localidades en Colombia, y se sigue concentrando y masificando la concentración de personas en busca de empleo en esas mismas 4 grandes ciudades. Esa situación entonces sigue y sigue avanzando de esa manera y tenemos una situación en la cual tenemos ahorita en Colombia un problema gigante y es que los empresarios buscan crecer, pero crecer en el mismo nicho de mercado. Se les ha encuestado y se les ha preguntado sobre la prioridad de hacer crecer sus empresas y el 90% de estos empresarios responden que es algo prioritario para ellos, pero cuando les preguntamos si desean ser exportadores de bienes y servicios, el 70% de esos encuestados dicen que no. No por varias situaciones. No están preparados, consideran que la situación de exportación es algo muy complicado y desde la universidad para la cual estoy trabajando, que es la Universidad Minuto de Dios en el programa de tecnología en logística empresarial, pues estamos buscando la manera de poder aportar y hacer análisis con el conjunto de docentes que estamos trabajando y revisar por qué hay tantas dificultades en que los empresarios locales puedan buscar la forma de trascender en las fronteras con sus productos. Pero el caso particular, en el tema de la internacionalización, cuando hablamos con otras universidades que compartimos experiencias de este mismo caso administrativo entre otros países de América Latina, nos damos cuenta de que la realidad no es muy diferente o muy ajena al caso colombiano. Significa entonces eso, que el gran problema que tenemos con los empresarios de nuestros países es que quieren crecer, pero quieren crecer consumiéndose el mismo nicho de mercado, o sea, canibalizando el mismo mercado y teniendo un problema aún mucho más grave, afrontando la entrada de empresas transnacionales mucho más competitivas en temas de precio, mucho más grandes, y ellos no pueden generar variedad de poder competir frente a esos costos o frente a esa diferenciación de productividad de esas nuevas empresas que ingresan al país. Entonces, la mejor opción para poder desarrollar un tema de respuesta a esas necesidades del desarrollo empresarial local, pues es justamente la asociatividad. ¿Y qué es o para qué es la asociatividad? Cuando reunimos un grupo de muchos microempresarios, podemos decir
que esos microempresarios pueden tener unas ventajas en la medida en que se compran materias primas en escala y entonces logran reducir costos. También pueden aumentar sus capacidades, y cuando estamos hablando de un grupo de comerciantes que están desarrollando un clúster o un distrito industrial o un querexio o cualquier forma de este tipo de asociatividades, pueden desarrollar nuevos y mejores canales comerciales, inclusive aquellos que les permitan trascender fronteras y volverse exportadores. Cuando es un grupo muy importante de empresarios, pues ese grupo importante de empresarios tienen una capacidad de negociación mucho más fortalecida, y además de eso pueden complementar sus recursos y potencialidades y tener un valor diferenciador frente al mercado no solo global, sino el mismo mercado local en el que compite. Bueno, esta gráfica que les muestro en este momento es la mejor forma de poder demostrar para qué sirve la asociatividad. La asociatividad, entonces, cuando mostramos el pez grande, es pues aquellas transnacionales que están llegando a competir con aquellos pequeños empresarios que existen en nuestros países, y cuando estos logran unirse en cualquier tipo de asociatividad, no solamente logran supervivir, sino que solo logran ser más competitivos. Y la competitividad es una variable necesaria para poder lograr el tema del desarrollo empresarial. Vamos a mirar entonces en qué se fundamenta la asociatividad empresarial. Para poder entender y para poder hacer que los empresarios logren realizar temas de asociatividad, tendríamos que mirar que tengamos una visión compartida, que entre todos cumplamos y busquemos un mismo objetivo, que no le tengamos miedo a realizar temas de cooperación, que no tengamos problemas en situaciones de confianza, ni que sintamos que vamos a perder la autonomía de nuestras empresas. Entre nosotros también podemos realizar, entre ese grupo de empresarios, compromisos, alianzas, temas de participación y de competencia, y ante todo buscar la solución de objetivos comunes. Todo este grupo de ítems que está ahí representado son aquellos que hablan de los fundamentos de la asociatividad empresarial. Hay unos factores claves del proceso asociativo, y esos factores claves del proceso asociativo son los que permiten que yo pase de ser un microempresario que viene trabajando de la forma tradicional y que no estoy dispuesto a crecer porque estoy conforme con lo que el mercado o con lo que actualmente recibo o percibo de mi negocio, pero lo que no entienden muchas veces este microempresario es que si usted no crece, su competencia sí crece, y cuando su competencia crece, lo puede llegar a absorber a usted o lo puede llegar a anular del mercado. Entonces, factores claves del proceso asociativo tienen que ver con la voluntad de poder participar y pertenecer a esa asociación. Tengo que tener una visión compartida y especialmente estratégica en el tema de los negocios. La confianza es uno de los factores más difíciles por los temas culturales que tenemos en nuestros países en América Latina, y ese es uno de los mayores factores que tendríamos nosotros que revisar, empezar a gestionar, empezar a evaluar para que los empresarios o gerentes de las empresas puedan mirar cómo se pueden unir a otro tipo de empresas sin perder confianza en estos. Toca revisar cómo podemos trabajar en proyectos conjuntos que nos lleven a un mejor logro y a un mejor desarrollo de la empresa, tener una identidad de esa asociación y que esa asociación persiga el bien común de todos aquellos que están en la empresa, y que no pase solamente en la junta directiva que las decisiones que se aboquen beneficien siempre a los presidentes y a los directivos como tal de la asociación, sino que estemos buscando el bien de todos, de aquellos que conforman la asociación como tal. Es un proceso que se da paso a paso, no vamos a lograr
que la asociación dé sus frutos en un primer momento, sino que entendamos que va a conllevar varios años y tenemos que tener medidas y situaciones de un proyecto de desarrollo de esa asociatividad que nos permita lograr resultados en el mediano y en el largo plazo, y que tenemos que constituirnos como una red de apoyo que nos permita, ante todo, mirar cómo logramos desarrollar esa empresa que estamos o esa asociación que estamos gestionando. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos entonces más frecuentes en los procesos asociativos? Esos obstáculos más frecuentes son obstáculos que tienen que ver con los aspectos culturales. Entonces, los latinos y los países en América Latina tenemos un problema grandísimo frente a los modelos mentales. ¿Por qué? Porque tenemos la consideración de que si yo comparto conocimiento con mi empresa o con mi rival, yo le estoy delegando prácticamente que todo lo que es en el marco de lo que yo he tenido de conocimiento del mercado, mi experiencia, y entonces, por lo tanto, no estoy dispuesta a compartirlo. Y esto es algo muy diferente que se viene dando hoy en día, y especialmente desde muchos empresarios que aportan desde la filosofía de Corea del Sur, de estos tigres asiáticos, donde demuestran que cuando pues usted tiene un capital y comparte de $10, le comparte a otros $5, pues usted se quedó sin $5. Pero cuando usted comparte conocimiento, por el contrario, otro ganó, y ese otro le puede retroalimentar a usted una mejor manera de hacer las cosas. Y es una manera de poder crecer juntos. Pero para poder crecer juntos, entonces tenemos que generar una relación de confianza sin estar pensando en todo momento que aquel que en este momento es mi rival en el mercado local se podría convertir en un fuerte aliado para que entre los dos podamos desarrollar una asociación que me permita conquistar mercados extranjeros. Y además de eso, pues se considera que hay una falta de compromiso y desgaste porque no tenemos muy claros cuáles son los objetivos que tenemos que trazar para que logremos llegar a unos buenos resultados frente al desarrollo de esa asociación. Hay unos aspectos organizativos que también son fundamentales y tienen que ver con, primero, la ausencia de resultados y logros tangibles en un primer momento. Por eso les decía que esto es un paso a paso. La dificultad muchas veces para poder homologar procesos entre las mismas empresas, porque cada cual se adapta a un modelo que se tiene, y por eso cuando les hablaba al principio de esta presentación, el tema de lograr unos estándares de calidad que me permitan en igualdad de condiciones, si yo tengo un producto y mi competencia tiene un producto de igual y similares características, entre ambos podríamos lograr con nuestros mejores excedentes lograr llenar un contenedor de tal manera que podamos empezar a revisar cómo ese contenedor lo podamos llevar a mejores mercados que inclusive el local. Podríamos ser una empresa que comparte logros hacia el mercado extranjero, tipo clúster, pero seguimos siendo competidores en el mercado local. Una definición de estructuras de la organización, la administración y la operación. Como yo ya tengo un organigrama establecido, me es muy difícil a veces asimilar o entender cómo puedo compartir las dinámicas que tiene el otro. Y uno de los retos que hoy en día me exige el mundo o la actual situación de la globalización es no esperar tanto, porque, pues como les hablaba, la misma situación de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando todos los países en el mundo, pues nos exigió que el COVID-19 nosotros aceleráramos y buscáramos la forma de dar respuestas a través de la mediación virtual. No estábamos preparados, pero esto aceleró el cambio. En este momento el consumidor está dando prioridades a otro tipo de consumo y otro tipo de actividades que para él era antes pues muy importante en el mundo normal que tenía, y ahorita ya esta situación nos llevó a pensar y a
revisar cómo podemos llegar a ese nuevo consumidor. Y ante todo, cuando empezamos un tema de asociatividad y queremos, digamos, el interés por desarrollar y por conquistar nuevos mercados, pero no hay apoyo de todos y cada uno de los miembros que conformamos esa asociación, pues va a tender, como siempre, pues a no tener unos buenos términos y unos buenos resultados al final del ejercicio de lo que perciba esa asociación como tal. Entonces, aquí en un esquema muy sencillito, estoy planteando unos niveles de desarrollo de una red empresarial, ¿sí? Donde en esos 3 niveles podemos entender cómo podemos llegar a generar una asociación empresarial y entendiendo que en el primer nivel, primero organizamos como tal la red, miramos cómo se pueden vincular, a qué acuerdos podemos llegar, qué podemos firmar y dejar pactado para que luego no tengamos problemas más adelante frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar en la misma red. Luego entonces, cuando ya estamos con la red organizada, ya tenemos unos acuerdos, tenemos que desarrollar como tal la red buscando una estrategia para desarrollarla y unos proyectos que podamos desarrollar en conjunto. Y para que esto siga y cada vez crezca más, pues tenemos un tercer nivel donde toca buscar que esa red sea autosostenible, que genere rentabilidad y sinergias para todos y cada uno de los empresarios que allí están asociados. Esto, como les digo, no se logra de la noche a la mañana, pero es exactamente lo mismo que el desarrollo de cualquier empresa. Desarrollo empresarial en el mundo occidental permea en nuestra cultura el hecho de querer tener un negocio o una empresa donde al año ya la empresa tiene que estarme generando rentabilidad y tiene que estarme dando unos márgenes que me permitan inclusive ya dejar el empleo en el cual yo me encuentre trabajando. Mientras que en el mundo oriental la empresa se concibe como un hijito que usted tiene y ese hijito usted no le puede exigir que dé brincos y saltos y apenas es un recién nacido. Entonces hay que esperar que ese proceso, pues obviamente ese hijito gatee, luego empieza a aprender a caminar, luego empiece a correr y luego empieza a desarrollar sus funciones cognitivas, de tal manera que estamos hablando que entre lo que son los 18 y 20 años ya se considera una persona adulta, una persona madura y es una persona que ya puede asumir responsabilidades por sí sola. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo sucede con el tema de las redes, lo mismo sucede con el tema de las empresas. Esto es una carrera de largo aliento, es una carrera que exige paciencia y logros en el largo plazo. Por lo tanto, no le podemos exigir a una empresa que está fundamentada hasta ahora en un año el tema de que ya genere unos niveles de rentabilidad y una madurez en el mercado, que hasta ahora apenas se viene logrando, o un tema importante desde el punto de vista de mercado, que es el desarrollo de una marca. Desde el punto de vista y pues por temas de la optimización del tiempo, en Colombia quisiera mostrarles un ejemplo de la gestión de la asociatividad que se ha logrado, especialmente en Bogotá, y pues se viene trabajando muy fuerte desde la Cámara de Comercio el tema de los clústeres por sectores y unos clústeres que se han venido desarrollando en 16 sectores empresariales muy importantes para la ciudad y que buscan justamente desarrollar estas sinergias y este nivel competitivo, especialmente en no acaparar el mercado local, sino en buscar trascender fronteras. Busca llegar a mercados extranjeros muy importantes. Tenemos clúster entonces de la región creativa, que lo denominamos así, donde están entonces todo lo que tiene que ver con la economía naranja, que son las industrias creativas, gráficas, de contenido. Clúster ahí se incluyen las empresas de producción musical, de joyería y de visituría, del cuero y del calzado, lo mismo de las prendas de vestir y todo lo que interviene entonces de las empresas de comunicación gráfica. Es una apuesta y es un desarrollo que le está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá en apoyo con algunas universidades y algunas iniciativas del gobierno local. Hay otro tipo de clúster que están en el tema de desarrollo biológico,
como es el clúster de la salud, como es el clúster de los farmacéuticos, y acá quisieron incluir el tema de los lácteos y los cosméticos. Y está el tema entonces de otros desarrollos de otro tipo de clúster que tienen que ver con el de energía eléctrica, con el tema de innovación y conocimiento avanzado, y otros que son servicios empresariales, como el tema de turismo y negocios, especialmente de turismo, está afrontando hoy una de las situaciones más críticas, pues por la situación que está atravesando en el tema de esta pandemia, y pues habría que buscar una nueva forma de incentivar el desarrollo de este tipo de empresas frente a las nuevas exigencias que nos dio ahorita el COVID como tal. Esto es, digamos, entonces, a grosso modo, el webinar que les vengo a presentar, y pues estamos ahorita entonces dispuestos al tema de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver, tenemos todavía 7 participantes, sí, 7 participantes. Como ustedes pudieron ver, nosotros les activamos ahí el micrófono. Algunos seguros se asustaron y todo porque creyeron que los íbamos a querer oír, pero más bien es para que ustedes puedan participar directamente con el doctor, para que puedan hacerle la pregunta directamente, ya que somos poquitos los que estamos acá en el webinar, pero que podamos tener una interacción con don Julián muchísimo más cercana. Perfecto. Ajá. Cuéntenos, don Julián, nada más, porque una de las cosas que más nos ha preocupado a los costarricenses precisamente, y mientras alistan ahí las preguntas, una de las cosas que más nos ha preocupado es que nosotros tenemos una economía muy basada en la parte de servicios y más específicamente en la parte de servicios turísticos. A esto que usted mencionaba ahora precisamente acerca de cómo hacer para que las personas entiendan que ya no es competir el uno contra el otro, sino ahora es tratar de mantenernos todos vivos. ¿Cuáles serían las mejores formas, las mejores políticas que pudiéramos desarrollar nosotros desde las universidades para poder hacer, digamos, de eso una realidad? Bueno, muy buena pregunta, Daniel. Pues Perdón, doctor, justamente... ya puede encender la cámara si gusta. Ah, ok, mil Que gracias. ya creo que ya se mejoró la conexión. Ok, vamos a mirar entonces. No me deja todavía. Acá le estoy diciendo que me deje iniciar video. Me dice no puede iniciar su video porque los creadores de tú. Ahorita sí, iniciar mi video. Bueno, entonces espero ahí me puedan ver. Bueno, frente a esta situación y lo que comentan de Costa Rica, en una empresa que tiene empresas que tienen mucho que ver con el sector de servicios, pues aquí tenemos que abocar a dos situaciones importantes. Una, primero, lograr transformaciones y cambios desde las estructuras mentales que se vienen dando generación tras generación, en particular pues con los dueños de este tipo de empresas. Pero para lograr eso, como hablo, tenemos que tener en cuenta el tema del largo plazo. ¿Cuál es la situación acá particular? Si el gobierno de Costa Rica no se pone la camiseta, como decimos acá coloquialmente en Colombia, para que ellos entiendan que en conjunto pueden ser mucho más competitivos y no estarse enfrentando el uno contra el otro, siendo todos dueños del empresariado costarricense de servicios de turismo. Entonces le corresponde justamente a las universidades empezar a transformar la forma de pensar de aquellos empresarios o administradores. Parece que tenemos problemas con don ¿Con el Julián. audio? Sí. Sí, sobre todo con el vídeo que se quedó pegado, don Julián. Ok. Repetimos Bueno, ahí tal vez si gusta. no hay ningún problema.
Entonces, una de las situaciones y responsabilidades más grandes que tenemos justamente los docentes de administración de empresas, pues es formar a futuros líderes que entiendan que la competitividad no es única y exclusivamente por buscar acabar con mi competidor local o con mi vecino. Hay otras formas mucho más claras e importantes de desarrollar el mercado y es en conjunto formar una alianza estratégica tan fuerte que permita llevar a ser competitivo en el mundo que trasciende esas fronteras en el caso de Costa Rica. Si el gobierno local no está comprometido con desarrollar ese tipo de actividades en sus empresarios, pues le corresponde justamente a estos nuevos estudiantes y futuros colegas de la administración, pues empoderarse entonces de ese liderazgo para que sea el conjunto y conglomerado de empresas los que logren desarrollar en conjunto esas iniciativas estratégicas. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver si alguien nos quiere compartir su audio y hacernos una pregunta. Están cordialmente invitados a participar. Otro asunto muy interesante que mencionaba usted, don Julián, es el asunto de las pequeñas y medianas empresas en estos tiempos. Estamos teniendo también aquí en Costa Rica un fenómeno que me imagino que también se repite muchísimo, no solamente acá, sino también en otras partes del mundo, y me imagino que Colombia es similar, donde pequeñas empresas están cayendo como moscas que les han pasado veneno, ¿verdad? Y vemos entonces Sí, muchísimas empresas, pequeñitas empresas, ¿verdad? Estamos hablando de tiendas, de panaderías, de este tipo de negocios que son a veces muy pequeños negocios y a veces son pequeños y además de tradición, ¿verdad? de acuerdo. Desde la perspectiva suya, eh, ¿qué cree usted que deberían de hacer en este momento para poder salir adelante en caso de que todavía sigan vivos, ¿verdad? Y si las personas están teniendo algún tipo de problema, ¿qué tipo de red tienen que tratar de formar para mantenerse vivos? Bueno, yo voy a hablar de una muy buena práctica que está realizando hoy en día una de las universidades más importantes que tiene nuestro país. Esa universidad está desarrollando a través de una de sus plataformas una especie de trueque entre esos pequeños empresarios, entre esas MIPYMES que buscan el tema del desarrollo del mercado. Entonces, como las universidades tienen las plataformas para poder lograr ese tipo de trueques entre estas empresas y que logren sobrevivir, entonces esa práctica, muy buena práctica que están realizando es convocando a través de las redes sociales esas pequeñitas empresas para que se inscriban de forma completamente gratuita y puedan ofrecer sus servicios o puedan ofrecer los productos que vendan y puedan entregar a través de las mismas redes la solución que pueden llegar a un mercado que necesiten de lo que ellos venden o de lo que ellos ofertan. Esa es una muy buena solución en este momento. Es tal cual como el desarrollo que realizó Rappi, la empresa Rappi aquí en Colombia, ¿cierto? Donde él entendió la necesidad de muchos de los consumidores colombianos que necesitaban el tiempo para poder no utilizarlo en otras cosas que no fueran las compras en supermercados o en farmacias. Y entonces entendió también que había otra gran cantidad de personas que tenían moto o tenían bicicleta y que podrían unir el uno con el otro la posibilidad de llegarle con sus pedidos o de entregarle en una forma del desarrollo logístico lo que otras personas o consumidores necesitaban. Y entonces ese podría ser una conexión a través del desarrollo de las plataformas y podrían las universidades, que son los que tienen, digamos, estas opciones, el poder colaborar con estos pequeños microempresarios para que no desaparezcan, porque pues la preocupación es general, la situación es completamente tan difícil en Colombia como en Costa Rica y el resto de países pues de América Latina.
Muchísimas gracias, don Julián. Don Julián, tenemos una pregunta acá de parte de Elena Valenciano, estimadísima compañera de la red de apoyo a pymes acá en la zona norte. Elena es funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella nos pregunta o nos dice: muchas gracias por la información. Para mí es de un interés especial este tema sobre los esquemas mentales culturales que nos limitan la posibilidad de la asociatividad. ¿Qué acciones concretas podríamos realizar las instituciones públicas, no solamente las universidades, para fomentar la confianza? Bueno, esos factores, en el caso de nosotros como docentes, estamos realizando y estamos buscando una investigación que nos permita encontrar justamente el desarrollo para que los empresarios no tengan tantas limitaciones y dificultades en el tema de confianza. Entonces, esos factores nos han llevado ahorita hasta este momento a encontrar varias respuestas. Una primera es entender las necesidades y los objetivos comunes tienen que ser una visión compartida de todos y cada uno de los empresarios. Pero para eso, la primera limitante, que es el tema de la confianza, tiene que intervenir necesariamente un ente que logre controlar o que dé garantías, porque ese es el gran problema, o ese es, digamos, la falta de iniciativa que tienen los dueños de empresas o los emprendedores o gerentes de las pequeñas y medianas empresas para poder asociarse. Es un ente que realmente le da garantías donde esos objetivos comunes que se han trazado puedan poder tener un ente fiscal o de control donde todos pues aboquen, digamos, la situación de poder tener y resolver esos problemas mentales o esos esquemas que realmente no permiten que la asociatividad se dé. Otra situación particular, pues tiene que ver con preguntarle a esas personas por qué se asocian, por qué se someterían a participar en una asociación. Entonces usted le podría empezar a indagar a todos los dueños de las empresas cuáles son esas necesidades, qué es lo que realmente necesitan. Entonces, algunos van a decir, oiga, nosotros tenemos un problema para poder acceder a los créditos. Otros van a decir, tenemos problemas porque nuestros indicadores financieros no son muy buenos, pero sí conozco otras empresas que tienen la posibilidad de tener unos mejores indicadores y podríamos ahí constituir un tipo de asociación empresarial llamado unión temporal. O también podríamos entender que si queremos participar de las licitaciones de los gobiernos, en el caso particular de cualquiera en América Latina, pues los pequeños tienen muchas desventajas frente a las grandes empresas. Entonces, si una de las licitaciones podría generarse a través del grupo de pequeños empresarios que se están uniendo en una asociatividad, ese es otro de los posibles intereses que les permitiría estar participando y logrando ya desdibujar un poco este tema de esos esquemas mentales que tenemos los latinoamericanos. Excelente, muchísimas gracias, don Julián. Tenemos un comentario de Marcela Fernández, estimada compañera también de aquí del Instituto Tecnológico. Ella nos dice: definitivamente la asociatividad, el encadenamiento de la vinculación con la academia y el gobierno es vital. Muchas gracias por traer el tema. Definitivamente un tema que da para muchísimo más, don Julián. Eh, yo quiero agradecerle muchísimo a usted por haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto, decirles a todos que vamos a hacerle llegar un certificado virtual a don Julián por la participación y porque le queremos agradecer desde Costa Rica, desde el Centro de Transferencia Tecnológica de Educación Continua y sobre todo desde el TEC, por su participación hoy acá. Y esperamos que podamos tenerlo en algún otro momento también, don Julián. Daniel, muchas gracias a usted, muchas gracias al TED. Acá también bienvenidos para que puedan participar con nosotros en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para que puedan participar pues también en otras universidades de las cuales nosotros hacemos parte, en mi caso particular.
y pues este tipo de compartir experiencias, de compartir conocimiento y saberes, pues es justamente lo que tenemos que lograr como universidades. Yo les agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo al TED, a las personas que se tomaron el tiempo por participar, pues por escuchar este webinar, y pues para mí es un gusto muy grande poder conocerlos y pues poder aportar un poco frente a esto que tiene que ver con la asociatividad empresarial. Excelente. Don Julián, nada más una última pregunta que nos escribe acá Esmeralda Suárez Olalde. Ella nos dice, ¿qué va a pasar con la gente? Perdón, ¿qué va a pasar con la parte de los networkings? Sabemos que cuando regresemos a la normalidad, ya no será lo más confiable, al menos en los primeros meses. Completamente de acuerdo. El networking, pues digamos que tendríamos que estructurar una muchísima mejor investigación de mercado, que ese es uno de los principales problemas por los cuales los emprendimientos en Colombia no funcionan. No sé si esa misma situación se ve reflejada también en Costa Rica, pero los networking en este momento para el tema de lograr confianza, posicionamiento y desarrollo en el consumidor, pues lamentablemente en Colombia también están en una situación similar. No creo que ellos se vayan a quedar, digamos, quietos del todo, pero en el tema del networking colombiano, pues la situación está en que los consumidores ya están mirando su escala de necesidades, tratando de satisfacer las más básicas, especialmente aquellas que tienen que ver con las prioridades de abastecimiento. No sé si fue la situación que se dio en Costa Rica, pero acá en Colombia, por ejemplo, en un principio todos salimos a los supermercados a comprar muchísimo más producto por la situación de, pues, digamos, no encuentro en este momento la palabra adecuada, pero pues es la incertidumbre como tal que teníamos los colombianos y que Nosotros le ahorita pues dijimos la digamos que locura aquí. Don Julián, ¿Se le dice como en Costa Rica? aquí le dijimos la locura. Ah, ok. Acá en Colombia, pues son más situaciones de incertidumbre. No sé, yo creo que eso se vio muy reflejado en todos los mercados de los países latinos y del mundo. Nos abocamos a tener un tema de abastecimiento, luego ya fue mucho más regularizado, pero obviamente en este momento hay una incertidumbre completa con el mercado. Aquí hay una institución nacional que se llama Fedesarrollo, y entonces en las últimas mediciones de compras del consumidor, los consumidores colombianos no quieren comprar casa en este momento, hogar, no quieren invertir en hogar, pero hay una incertidumbre mucho más grande en el tema de los posgrados y en el tema de la educación superior. En el caso de la educación superior, pues digamos que muchos dicen, bueno, no tengo cómo continuar en el tema de mi matrícula y no veo luces en el gobierno que nos ayude para poder pagar mi semestre. Y en el caso de los posgrados, pues la situación es mucho más difícil todavía. En Colombia se augura una reducción del 70% de las inscripciones de los posgrados ahorita en este año. No sé cómo será la situación para Costa Rica, si ya lo han analizado, cómo está con el consumidor ahorita. Muy interesante hacer la investigación precisamente para ver cómo andamos con esos también, esos temas, a ver qué tal. Así es. Perfecto. Nada más, de nuevo, agradecerle muchísimo, don Julián. Quiero compartirles a los que están, bueno, aquí queda la dirección en la cual nosotros vamos a colgar este video para que ustedes también lo puedan volver a acceder, lo puedan compartir sobre todo, porque como decíamos antes, estos temas dan para muchísimo y queremos que además de que tuviéramos esta linda conversación, este desarrollo de este tema tan interesante, pues que nos sirva también como caso de estudio eventualmente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de nuevo, don Julián, un placer y un gusto haber estado con usted hoy y haber compartido, y le agradecemos también muchísimo, pues, todo este conocimiento que usted nos ha dado hasta este momento. Muchísimas Bueno, gracias
y que pasen muy buenas tardes, resto de las tardes y noche. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a usted, a todos en el TED. Muchas gracias. Que estén Para muy bien. servirle, para Bueno, servirle. Hasta luego. hasta luego.